iba creciendo esto del testimonio de Juan, y Juan a su vez daba testimonio de el Señor Jesucristo, de que Él era el Mesías que había de venir. O sea, lo que les quiero decir es que Juan empieza diciendo, que el libro de Juan empieza diciendo la magnitud del verbo de Dios, que Él era el verbo de Dios, que Él era creador de todo y cómo había sido encarnado, ¿no? Lo deja ir viendo que ya era el verbo encarnado. Que es aquel Dios encarnado del cual hablaba 1 Timoteo 3:16. Pero Juan el Bautista, dentro de su ministerio, hablaba de que este Cristo ya había venido y que era el Mesías que ellos estaban esperando. Juan el Bautista estaba diciendo que él era profeta, lo reconocían como profeta, y con la autoridad para que se arrepintieran de sus pecados, y también estaba enseñando que Cristo, el Mesías que ellos estaban esperando, ya estaba aquí. Entonces, pues después el Señor Jesucristo llama a Andrés y llama a Pedro, llama a ¿cómo se llama? A Felipe y llama a Natanael, y es parte de este testimonio donde ellos también decían que Jesucristo era el Mesías, que parecía que allá habían encontrado el Mesías. Luego vienen las bodas de Canaán, donde se comprueba el poder del Señor Jesucristo, reconocido por su madre, y también dando testimonios en cierta manera de que pues ella ya sabía que él era el Mesías y que él tenía milagros, ¿no? Lo mismo pasa con Nicodemo, ¿no? Jesús lo llama y diciendo el Señor Jesucristo ya por el capítulo 3 que de tal manera había amado Dios al mundo, ¿no? Que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, que todos conocemos ese versículo que es Juan 3:16. El mismo Señor Jesucristo, para reconocimiento de que Él era el Mesías, en varias etapas Él está diciendo que Él es el Mesías. Luego en el capítulo 4 se encuentra con la samaritana y también les vuelve a demostrar a ella y a los de Samaria que Él era el Mesías, ¿no? Tenía mucho que ver el hecho de cómo los demás veían al Señor Jesucristo y cómo se declaraba Él, el Señor Jesucristo, ante los demás. Ya había empezado su ministerio para cuando empieza lo de la mujer samaritana y otros hechos. En el 4:23 decía, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lo que decíamos es que conforme iban reconociendo la deidad del Señor Jesucristo, se iban convirtiendo y el Espíritu los iba ministrando, ¿no? Y dice, Dios es Espíritu en el 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Espíritu decíamos que es una parte muy importante cuando creemos. Él es el que nos ministra y nos permite llegar a conocer gran parte de lo que dice la palabra de Dios. Y más adelante, cuando decíamos esto de la mujer samaritana en el 42, en el 4:42, le decían ellos, ¿no? Que ya no, le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. O sea, ya se reconocía, el Señor Jesucristo empezaba a cobrar fama entre las diferentes poblaciones de que Él era el Cristo. Y hacía diferentes milagros y demás, ¿no? Entonces, dentro de esos milagros, después de que sale Samaria, es cuando sana al hijo del noble, ¿no? También. Cuando él le pide que sane a su hijo, le dice, tu hijo ya está sano. Y cuando después el noble comprueba que el hijo está sano, sus sirvientes le dicen que había sanado a la hora que Jesucristo
le había dicho que era sano, ¿no? De acuerdo a su fe. Al hijo del noble lo sana de lejos, no tiene ni siquiera que acercarse, ni mandar a nadie, ni nada, simplemente el Señor Jesucristo dice que ya es un hecho, y en ese momento el hijo del noble sana, ¿no? Y en este otro caso, viene con el paralítico de Betesda, y decíamos, ¿no? Que no le pregunta nada tampoco, simplemente le decía, ¿quieres ser sano? Y él le dice que sí, ¿no? Y después cuando es cuestionado por los israelitas, pues él dice otra vez que él es el hijo, ¿no? A partir de donde dice la autoridad del hijo, cuando en el 5:19, el que le responde Jesús, ¿no? De cierto os digo que no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el hijo igualmente. Eso, ese poder que tenía el Señor Jesucristo para poder manifestarse como el Mesías, era algo que le había visto a Dios hacer, pero también era algo aprendido para poderlo hacer, ¿no? Es muy importante que veamos todo este contexto, porque ahorita vamos a ver cómo el Señor Jesucristo está a punto de ser convertido rey, así como lo decían las profecías, y entonces él no podía ser convertido en rey porque tenía que ser sacrificado, ¿no? Tenía que ser crucificado para cumplir el plan de Dios que venía precisamente en el capítulo 4, ¿no? Decía la palabra que el Señor Jesucristo conocía a todos, conocía sus pensamientos, que conocía sus intenciones, conocía sus vidas de cada uno de ellos, y como lo decía, ¿no? Que en el 4:43, que decían los de Samaria, ¿no? Ya no creemos solamente por lo que tú decías, sino porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador. Es una parte muy importante ver todo este contexto, ver todo este ejemplo con el cual el libro de Juan nos está introduciendo ya no a lo básico, ya no que entendamos y sepamos que esas cosas sucedieron, sino ver todo el contexto de la magnificencia con la que el Señor Jesucristo empieza su obra, como lo dice él, y es su tiempo, y cómo empieza a hacer este trabajo y estos milagros, ¿no? Él no daba testimonio de sí mismo, sino que el Padre daba testimonio por él. Dice, ni tenéis dice en el 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. O sea, ellos adoraban a Dios y todo, pero porque pues tenían la creencia, la fe en Dios. Dice, y sin embargo Él es el que habla de mí cuando escudriñan la palabra, ¿no? Porque dice después, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese sí recibirían. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? O sea, no reconocían que el Señor Jesucristo venía de parte de Dios. Y decíamos que era difícil, porque algunos hechos no constataban lo que había dicho la profecía, pero cuando vemos lo que escribieron los apóstoles y cosas por el estilo, cómo las profecías encajaban en la vida del Señor Jesucristo, entonces pues ahora nosotros tenemos esa venda quitada de nuestros ojos. Podemos reconocer que Cristo efectivamente es el Hijo de Dios y que ha sido resucitado, ¿no? Ok, entonces
¿Puedes empezar a leer esta parte del capítulo 6, por favor, Nelly? Jesús, el pan de vida. Hasta ahí, Nelly. Okay. Era hasta el 21 y te seguiste como hilo de media. Ay, perdón. Pero como el otro es un pedacito chiquito y también está correlacionado, los tres fragmentos están relacionados. Pero bueno, vamos por partes. Ok. Fíjense, había sucedido esto de que pues le habían cuestionado al Señor Jesucristo, ¿no? Y él empieza a decir con qué autoridad había sanado al paralítico y después él empieza a hablar de que, perdón, nadie tiene un testimonio por sí solo, sino que te lo tiene que dar otro, y que a él le daba el testimonio Juan el Bautista y que a él se lo daba Dios y cosas por el estilo. Y después de esto, o en el inter de esto, él empieza a hablar de que pues tenemos que ser testigos de Cristo, que Cristo murió por nosotros y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y mezclado junto con esta mezcla del testimonio que ya habíamos leído. Que una gran multitud, yo me imagino que los de Samaria, los que habían visto las diferentes sanidades y demás, empiezan a seguirle, la multitud ya empieza a seguirle, ¿no? Porque por aquellas eh, sanidades que hacía a los enfermos. El Señor pues se sube a, a un monte para que lo pudieran ahí oír y junto con sus discípulos pues les estaba dando la predicación o la palabra y precisamente estaba hablando acerca de las fiestas de la Pascua. La fiesta de la Pascua es aquella fiesta que les dice Dios que tienen que hacer cada año, como la fiesta cuando celebran la salida de Egipto. ¿Sí se acuerdan? Que había que poner sangre en los dinteles y cosas por el estilo, etcétera, etcétera. Dentro de esta fiesta de la Pascua, estaba acostumbrado a que ellos para comer, tomar la comida, se acostaban para comerla, para celebrar la comida de la fiesta de la Pascua. Se acostaban en el pasto, ¿no? Y, y esto es importante porque generalmente cuando nosotros leemos que el Señor va a alimentar a estos miles de personas, les dice que se acuesten, que los manden a acostarse en el pasto. Y entonces yo siempre pensaba, bueno, ok, sí los acuesten en el pasto, pero ¿por qué? Pues porque era parte de la fiesta de la Pascua, fíjense qué interesante, ¿no? Sí, sí, ¿me explicó? O sea, si alguien no te lo explica, pues no lo sabes, ¿no? Que dices, bueno, sí los acostó porque era lo que se necesitaba para que se multiplicaran los alimentos, pero no, los acostó porque era parte de la fiesta de la Pascua, más bien. Era cumplir lo que ya se había mandado, que se iba a festejar, cómo se iba a festejar la fiesta de la Pascua. Está el Señor enseñándoles en este montecito donde se sienta para que se pudiera oír su voz. Al alzar los ojos, ve que es una gran multitud, ¿no? Y en otras partes a veces se dice que ya tenían días. Le dice el Señor Jesucristo a Felipe, le dice, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? ¿No? O sea, probándolo, ¿no? Como para ver qué tan abusada, qué tanto había aprendido. Y lo dice, ¿no? Pero esto lo decía para probarle porque sabía él ya sabía lo que tenía que hacer el Señor Jesucristo. Y entonces Felipe le dice, pues aunque tuviéramos 200 denarios de pan, pues no bastarían para que cada uno de ellos pudiese tan solo comer un poco. Uno de sus discípulos, o sea, Andrés, el hermano de Pedro, le dice, le dice al Señor, aquí está un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Fíjense, era el único que llevaba alimento, que era el muchachito, ¿no? Con 5 panes y 2 peces.
Y entonces dice, ¿pero qué va a ser esto para todos ellos? Dice él, para tantos, ¿no? Entonces le dice el Señor Jesucristo, hagan que se recueste la gente. En otra parte se dice que les dice, hagan que se recuesten en grupos de 50, ¿no? Para que poderles dar de comer. Y se recostaron como 5,000 varones. Fíjense, ¿eh? Con 5 panes y 2 peces, estaba alimentando a 5,000 personas, hasta que se cansaran de comer, hasta que estuvieran satisfechos. Entonces es un milagro muy fuerte, es un milagro increíble, es un milagro donde no estaban contados. Generalmente cuando contaban a los varones, cuando contaban la gente que había, nada más contaban varones. Y nada más contaban a los varones arriba de 20 años. Porque los que estaban abajo de 20 años todavía se consideraban jóvenes. No eran varones. Entonces, como nada más iban a hablar de varones, decían, ok, ¿cuántas de toda la gente, todo el gentío que hay aquí, contaron como alrededor de 5,000 varones arriba de 20 años, de 20 años para arriba. Así es como lo contaban. Entonces, si sumamos cuántas mujeres y cuántos niños podrían haber estando escuchando la palabra también del mensaje, pues, ¿les parece bien que hubieran sido tal vez unas 10,000 personas? ¿Sí me explicó? O sea, yo creo que fácilmente nos hubiéramos ido al doble, ¿no? Unas 10,000 personas. Y esos son puntos muy importantes, porque no alimentó nada más a 5,000, ha de haber alimentado, yo creo que por lo menos a unas 10,000 personas. Y yo creo que por eso pudieron contar más o menos como cuánta gente era, porque era una grandísima multitud, ¿no? Cuando él levanta los ojos de que está hablando y levanta los ojos, ve que es una gran multitud. ¿Alguna vez han visto los videos de estas iglesias donde se reúnen 10,000, 5,000 personas? ¿Cómo se ve así todo tupido de gente? Y en este caso, pues igual, o sea, era una iglesia desde las más grandes, se puede decir, lleno de gente, ¿no? Dice en el 11, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo de los peces, cuánto querían, o sea, hasta saciarse. Hasta saciarse les dio pan y les dio peces, los parte, ora los parte, se los da, ellos empiezan a partir. Cuando se hubieron saciado todas esas personas, les dijo a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada de esta comida, ¿no? Es un milagro que habla con respecto a lo material. ¿Se me está explicando? No es un milagro de lo espiritual, no es un milagro, sí, tiene mucho que ver el espíritu y eso, pero me refiero a que estás supliendo una necesidad material de la gente. Por eso a veces les decía yo que cuando nosotros tenemos peticiones para Dios, podemos pedirle también nuestras cosas materiales, podemos pedirle cosas que nosotros tenemos deseos de tener y demás, porque les había yo comentado en varias ocasiones que Abraham, Isaac y todos estos que fueron parte de los patriarcas, ellos que eran obedientes, ellos que tenían fe, ellos que se mantenían en la directriz del Señor, eran prosperados en todo, en todo. Entonces nunca ves que aunque eran patriarcas que andaban de un lado para otro, no eran pobres. Generalmente el Señor los enriquecía, el Señor suplía no nada más su necesidad espiritual, sino también la material. Es una regla, ¿no? No es una ley. No estoy predicando sobre la prosperidad, estoy enseñando cosas que te muestra la Biblia y que son reales, ¿no? Ya me he cansado, bueno, no me he cansado, sino que ya muchas veces, más bien yo los tengo cansados de que les digo que lo mismo dice Josué 1:8 y lo que dice también el Salmo 1, ¿no? Dice, en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace
¿Qué dice la Biblia? Todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. ¿Sí me explicó? Todo lo que hace prosperará. Y el otro dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás que prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sí me estoy explicando, ¿no? Disfrutar la palabra nos da mucha sabiduría, mucho conocimiento, entender cuál es la voluntad de Dios, presentar la defensa de nuestra fe, hace crecer nuestra fe, etcétera, etcétera. Y eso hace que también nosotros podamos consolar, podamos compartir, podamos disfrutar, como se disfrutan a veces. Yo disfruto las clases que doy. Yo lo siento por ustedes, pero yo sí las disfruto, ¿no? O sea, entonces, pues así es, o sea, porque nos retroalimentamos y sale muchas de las cosas que el Señor nos va dando, porque a mí también me lo va dando conforme vamos creciendo en la palabra. Entonces, decía yo, ¿no? Que la palabra siempre te ha dado una evidencia de que mientras más estás metido en la palabra, mientras más te deleitas, mientras más entiendes, obedeces y demás, más creces y más prosperado eres. El Señor, en este caso, a esas personas que estaban yendo a ver qué era lo que estaba diciendo este profeta o qué estaba diciendo este posible Mesías, les empieza también a demostrar que Él puede hacer las cosas en lo material. Estaba profetizado que el Mesías iba a ser el rey de los judíos, perdón. Así Nelly comenta. Es como lo que vimos el domingo, hermana, que decía, o sea, que todo nos llegará por añadidura, o sea, haz todo lo correcto, lo que te corresponde, lo que Dios te manda, y todo te llegará por añadidura, Así es. ¿sí, no? Sí, sí. Y qué bueno que lo comenta así, o sea, Aparte, yo, yo creo, hermano, perdón, que también aquí, aparte de que vieran lo material, yo creo que era importante para nosotros que somos como personas como de poca fe, digámoslo así, lo visual, ¿no? O sea, yo creo que a veces uno dice, no, pues hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y y el ver que de 5 pececillos, o sea, se llegó a más de 5,000, o sea, para alimentar a 5,000 varones, sin contar mujeres, niños o jóvenes, pues fue algo muy impresionante, yo creo, ¿no? Entonces, yo creo que era pues el propósito de nuestro Señor Jesucristo, este, mm, pues que como que no le estábamos creyendo, bueno, los que estaban en ese momento no le estaban creyendo, ¿no? Tan es así que le preguntó al discípulo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Y y pues ellos así como, pues no, pues quién sabe, ¿no? pues Así qué, como tú eres el Dios, ¿no? Ajá, ¿no? y pues qué Entonces, podemos. entonces yo creo que también era así como importante desgraciadamente no como para nosotros, el, el que su milagro pues fuera muy visual, ¿no? Sí, sí, bien bajada la bola, Nelly, muy bien bajada, muy bien bajada. O sea, me refiero a que muy buen análisis, me gusta que lo estés pensando así, porque efectivamente estábamos hablando de que decía el Señor Jesús, por eso le estaba yo comentando lo de antes, decía que quien él hacía las cosas que le había visto hacer al Padre, ¿no? Lo que él Ujú. entendía. Y luego dice que quién es el que da testimonio de que él es el Mesías, el Padre. Porque el Padre, no, nadie podía hacer, ya lo habían dicho antes, nadie podía hacer un Ah, milagro si no era de parte de Dios. Entonces, cuando tú juntas esas tres cosas en este evento, Cristo se está otra vez ratificando como el Mesías. el Mesías como él.
como el Hijo de Mm, Dios, mm, ¿no? Entonces, ajá. y ¿sí me explico? O sea, si él no hubiese sido el Mesías, entonces Dios no le hubiese permitido, por ejemplo, haber hecho un siguiente milagro, ¿no? Que él dijera, no, 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 te estás equivocando, tú no eres el Mesías, tú eres un profeta, no te voy a permitir que hagas tal cosa, ¿no? Y Porque todavía perdón, nada más aún más, una cosa, ¿no? porque la misma Biblia dice que a veces los profetas conocían en parte y en parte profetizaban. Quiere decir que a veces se dejaban inducir por sus propios criterios, por lo que ellos entendían. Sí, Nelly. No, y todavía, tuvo para que nosotros creyéramos, o sus discípulos, ¿no? Que era la gente más cercana, o sea, tuvo que salir caminando por el mar, ¿no? O sea, ¿quién hace eso, no? ¿Quién hace eso, no? Sí, Entonces, sí, sí. así como que, a ver, muchachos, despabilense, porque como que todavía no los veo bien convencidos, ¿no? Sí, muy Y bien. ahí les voy, ¿no? Porque, pues, como que todavía les voy como que no me están creyendo, ¿no? Ah, Imagínense todavía, pues ahí les va otro. Digo, ¿quién hace eso? ¿O quién lo ha hecho, no? sí, ellos ya venían con él desde antes y Ajá. para cuando va pasando esta evolución de diferentes hechos, todavía ahí los alcanza, ¿no? En el mar. En Entonces, el mar. y en otras partes, ¿no? Que es cuando dicen, es un fantasma, ¿no? Pero bueno, No, y peor, porque no quiero andar todavía, todavía en eso. les tiene que decir, o sea, soy yo, o sea, no tengan miedo, o sea, lo Ah, lo que están viendo, pasa, pues yo creo que sí lo veían, ¿no? Entonces, ¿por qué daba no, miedo, no? no, lo que pasa es que en el otro evangelio, cuando te habla de este mismo hecho, te dicen que estaba oscuro. Y entonces al Ah, verlo caminar sobre las aguas, un fantasma. Un fantasma. No, 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 tranquilo, soy yo. Sí, ya me entendiste. ah, Ese es el punto. ok. Entonces, regresemos a esto. Muy bien, Eli, me gusta que opines y más, que me da mucho gusto que lo estén entendiendo. O sea, el hecho de que yo explique algo y que ustedes vean la profundidad de ese algo, olvídate, para mí es fabuloso. Qué bueno que lo alcanzan a percibir. Les dice él que recojan y todavía recogen 12 cestas. Después de que la gente se llena, recogen 12 cestas. Entonces dice, pero aquí viene lo importante, ¿no? Dice en el 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, perdón, dijeron, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Sí me explicó? Ujú. Entonces, aquí yo creo que están comparando o validándolo porque no hay un versículo de referencia de a qué profecía se están refiriendo, pero efectivamente se están refiriendo a alguna profecía. Y yo creo que aquí están hablando de que más bien era el profeta Elías, que era el que tenía que anunciar al Mesías, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Algunos decían que Jesucristo era el profeta Elías, y lo vemos ya cuando lo apresan para crucificarlo, que le preguntan, ¿eres tú el profeta Elías? No, no lo soy, ¿no? Le dicen, entonces, ¿quién eres? Pues ya se los he dicho, ¿no? Yo soy el Mesías. Dice, ¿eres tú el Mesías? En otra parte dice, ya dinos tú si eres el Mesías, ¿no? Le dicen el sacerdote. Entonces, son hechos donde entre lo que decía la gente y lo que pasaba y todo esto, muchos querían creer o esperaban que él fuera el Mesías, pero vuelvo a lo mismo, sabían que Jesucristo, este profeta, no cumplía las señales o las profecías que se habían profetizado acerca del Mesías, ¿no? Entonces estaban en un choque entre que, oye, efectivamente él está haciendo los milagros y dice que él es el Hijo de Dios, él es el Mesías, porque fue lo mismo, el único que era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como a veces se mencionaba, pues era el Mesías, ¿no? En las profecías. Entonces ellos decían, oye, es que él se dice el Mesías, él dice que él es el Mesías, pero pues él es Galileo, ¿no? ¿Sí me explico, verdad? Entonces decían, no, no es de Belén. Y entonces, y así sucesivamente. Entonces,
ese tipo de detalles que ya hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Porque que todavía, ¿no? Ya estaba la manifestación del Mesías, supuestamente, pero ellos seguían esperando a que se presentara el profeta Elías, que tenía que venir anunciándolo. Y entonces, eh, cuando le hicieron la pregunta a Juan, que decíamos, pues Juan dice, no, yo no soy Elías. O sea, Juan no sabía ni qué papel jugaba, pero sabía que alguien le decía lo que tenía que hacer, anunciando al Mesías que debería de venir. Entonces, esas son las partes importantes, eso es lo bonito, porque así como estos dos ejemplos, pues hay muchos. En algún momento dado, yo me estaba dando cuenta al leer la palabra de que había varios, pero varios ejemplos por los cuales no lo podían reconocer, ¿no? Como el hecho de que supieran quién era su padre, quiénes eran sus hermanos, ¿sí? Porque dicen que no es el hijo de José y de María, y que no son sus hermanos estos que conocemos, o sea, eh, se suponía que si él era el Mesías, pues, ¿cómo iba a tener hermanos, no? Y esos son los contrastes que decíamos, ¿no? O sea, cosas que los judíos no podían reconocer a Cristo como el Mesías, porque pues por lo mismo, porque había muchos puntos que desconocían respecto a las profecías que se estaban cumpliendo. Entonces, dice, no es este el profeta que había de venir al mundo. Y dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, porque estaba profetizado que si él era el Mesías lo iban a hacer rey. Entonces, como que está asociado, ¿no? Por eso decía yo, podría hablarse del profeta Elías o podría estarse hablando del profeta como el hijo del Mesías. Y por lo que sigue diciendo, a lo mejor sí hablaba del Mesías, ¿no? Como que Jesús como el Mesías, pero les digo, no lo sabemos a ciencia cierta, no es muy específico. Dice que el Señor Jesucristo comprende que de acuerdo a lo que estaba profetizado para llamarse rey de los judíos, ya por ese milagro ya iban a venir a serle rey. Y entonces, pues volvió a retirarse al monte y se alejó de ellos. Que cuando anochece, ya viste lo que te platicaba yo, cuando anochece, descienden sus discípulos al mar. Entraron en una barca e iban cruzando hacia Capernaum, ¿no? Y pues estaba oscuro. El mar estaba levantándose, estaba un poquito picado, con un grave viento que soplaba. Cuando habían remado 25 o 30 estadios, 25 o 30 estadios, si no mal recuerdo, un estadio, la vez pasada decía yo que eran 900 metros lo que no les pedían en día de reposo moverse, y no eran 900, eran 800 metros de distancia. Estaba yo recordando mal. Y ahora lo de los estadios, un estadio creo que yo, si no mal recuerdo, mide 400 metros, un estadio. Entonces, multipliquen 400 por 25 por 30, 25. 3 por 4, 12, serían como 12,000 metros, ¿no? Más o menos. Digo, perdón, sí, o sea, 12 kilómetros. Vieron que Jesús andaba sobre el mar y se estaba acercando. Es que el Señor les dice, no teman, soy yo. Lo reciben en la barca, y con ella, pues llegaron hasta donde iban, ¿no? Que era hacia Capernaum, llegan a Capernaum. Cuando vemos este tipo de cosas, fíjense, en este pedacito, que es la alimentación de los 5,000, e inmediatamente después, cómo Jesús anda en el mar. Entonces son hechos que si dices, wow, ¿no? Qué milagros tan increíbles, ¿no? Porque para esto se dice fácil, está el mar picado y demás, y ellos están remando, y él los alcanza caminando. Y no los alcanzó 400 metros, los alcanzó 25 estadios o 30 estadios más adelante. O sea, ya estaban bastante metidos en el agua cuando lo ven venir caminando.
y dicen, órale, órale, ¿no? Pues sí, Entonces, imagínate. sí, lo bueno de estas clases, es lo que digo cuando empezamos, es que sí podemos darle rienda suelta a esto que estamos leyendo, a la imaginación, y cuando sopesas de qué estás hablando, de distancias y cosas por el estilo, pues la verdad es que está bastante fuerte, ¿no? Si un estadio midiera 200 metros, que es lo mínimo que puede medir un estadio, por las pistas, porque las pistas que tenemos en los estadios son pistas que vienen desde ese entonces, desde Grecia, ¿no? Así se medían los estadios, como se miden ahora los estadios que había en Grecia. Entonces, si midiera 200 y no 400, pues estaríamos hablando de 6 kilómetros, ¿no? Ni siquiera estaríamos hablando tal vez de los 12, pero sí estaríamos hablando de una buena distancia. Ok, entonces, de 6 a 12 kilómetros de distancia es lo que el Señor Jesucristo había caminado hacia ellos. Ok, Y sobre el mar, ¿no? sobre el mar, y picado, y de noche. Y de noche, y sin miedo, no más, más yo No, creo pues era, el miedo a que, más bien miedo a ajá, todo lo ¿no? que le rodeaba, ¿no? Más Porque era que vemos más, que en otro de los milagros del Señor Jesucristo, pues vemos cómo calma la tempestad, ¿no? ujú, Entonces, sí, si los vientos le obedecían, el mar le obedecía, el mar ha de haber dicho, a ver a qué hora nos pone en calma, ¿no? Y nos da un estate quieto. Pero bueno, el caso es que los encuentra y llegan al destino que querían llegar. Y entonces, pues la gente empieza a buscar a Jesús, ¿no? Que es el siguiente tramo. Los dos siguientes tramos, para terminar el capítulo, los voy a leer yo. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca. Perdón, la gente vio que no había habido más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Y entonces dice, pero otras barcas habían llegado a Tiberia, junto al mar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Entonces, cuando la gente ve esto, ya sabían que sus discípulos se habían ido hacia Capernaum, entonces la gente empieza a seguirlo hacia Capernaum. Por eso hace referencia a que habían llegado, no, cuando ellos se van no había más que una barca, ¿no? Entonces no había manera de que el Señor Jesucristo estuviese subido a la barca con los discípulos porque sí los ven partir hacia Capernaum. Cuando llegan las otras barcas que habían llegado a Tiberia, entonces ellos toman las barcas para ir a Capernaum para alcanzar al Señor Jesucristo. Entonces dice en el 24, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum en busca de Jesús, ¿no? ¿No? A buscar a Jesús. Ok. Entonces ya ven qué padre está, o sea, son muchos detallitos. Y ujú. el Señor cuida de nosotros en todos los aspectos. Hasta aquí es algo muy importante. En todos los aspectos. Fuimos una creación con un propósito y dentro de todo ese propósito es un plan tan detallado, con tantas cosas tan interesantes, tan fuertes, que de verdad es para que cualquiera se maravillara en nuestros tiempos o en aquellos tiempos. Y más en aquellos tiempos, ¿no? Que les tocó vivir la venida del Señor Jesucristo, la primera venida. Que yo prefiero esta, porque aquí nosotros nos deleitamos con lo que pasó y los testimonios y lo que había escrito en las iglesias y demás, o sea, nosotros estamos disfrutando el legado que tuvimos de aquellos que inventaron la imprenta, que etcétera, etcétera, ¿no? Que nosotros por educación ya recibimos el poder leer y escribir y tenemos la facilidad de poder gozarnos de la palabra. Entonces, sí prefiero esta temporada. Al fin que ya viene el Señor Jesucristo dentro de poco. Ya les había platicado, ¿verdad? De las profecías. Sí, Nelly. Oiga, pero a mí sí me hubiera gustado estar en aquella y ser el ladrón que ya está con él. Qué A mí fácil, sí, ¿no?
Qué Y fácil. pues, sí, oiga, pero no tan fácil, pues si él nomás creyó y eso que él no vio mucho. Y él creyó. Sí, nada más que te voy a poner una cosa. Te voy a platicar de algunas cosas. Diga, El Señor Jesucristo fue flagelado más allá ah, no, de lo que acostumbraba, ay, que sí. acostumbraba el castigo romano. Pero estos también les fue más o menos igual. O sea, los latigazos, las lanzas clavadas en el abdomen para que se desangraran, para que murieran más pronto, porque ya venía la fiesta de la Pascua, el estar clavados en una cruz, o sea, no estaban tan, No es tan fácil, ¿no? Sí. no estuvo tan fácil, que digamos. Sin Ah, embargo, bueno. sí, sin embargo, hablábamos de que cada quien, el ciego, que la mujer encorvada, les platicaba yo en clases anteriores, la mujer que estuvo encorvada, sujeta por Satanás o martirizada por Satanás durante 18 años, que el Señor le endereza, este, y que le dice, no peque, le dice que no peque más, no recuerdo cuáles son las palabras, pero dice que no peque más, para testimonio de este milagro que hizo el Señor Jesucristo, que era ciego de nacimiento y así, ¿no? O sea, se ve que muchos, precisamente el paralítico que acabamos de hablar, ¿no? De Tesla, Ujú, y así sucesivamente, o sea, son gentes que estuvieron en el proceso para que se viera que, en el caso del paralítico de Bethesda, no solamente para que se viera que el Señor Jesucristo puede sanarlo, sino también que reconocía y sabía cuál era la vida de cada uno, igual que como pasó con la samaritana. Y así cada uno en el proceso de los evangelios llevan cierto mensaje con cierta profundidad para que veamos ciertos aspectos de la deidad de Dios, ¿no? De su magnificencia. Y ujú. eso es lo padre, o sea, nosotros al prestar principal interés en todos los detalles, la verdad es que sí vamos aprendiendo bastante. Ok, entonces resulta que pues la gente no buscaba a Jesús y se van a alcanzarlo a Capernaum. Jesús les habla después que Él es el pan de vida, es el título que tiene esto. Y esto es lo importante, ¿no? Porque entonces hallan a Jesús en Capernaum, al otro lado del mar, y le dicen, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿En qué avión llegaste, no? Y entonces les responde Jesús y les dice, es cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. ¿Sí me Ay, qué explico? feo. No por el Ujú. milagro, sino porque dijeron, no, pues tenemos comida, si andamos con él, tenemos comida gratis, ¿no? Para toda la vida. Él lo veía Entonces, prino. sí, 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 sí ven los contrastes, ¿no? Ujú. Como, pero el Señor sabía que él no podía ser nombrado rey, no podían ponerlo como rey. Y entonces dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida. Ah, todavía les estoy explicando y todavía no lo leo, ¿verdad? Lo voy a leer y después se los explico. Está padrísimo, ¿verdad? Trae así, así de conocimiento. Ni siquiera creo que nos alcancemos a terminar el capítulo 6. Dice, Jesús les anuncia que Él es el pan de vida, ¿no? Como yo les decía, este, les decía que Él no podía ser rey, que lo habían buscado para que les supiese el alimento, y entonces les dice, no trabajen para la comida que se acaba, la comida que les vuelve a dar hambre, sino que trabajen para la comida que les da vida eterna, para conocer, ¿no? Esto quería decir que pues se concentraron más en la palabra, que estuviesen más prestos a lo que decía, y se los va diciendo en el transcurso de la plática. Este, la que da vida eterna, que a vida eterna permanece. Dice, la cual el Hijo del Hombre les va a dar, porque a este señaló Dios el Padre.
Vuelvo a lo mismo, otra vez se vuelve a decir el Mesías, se vuelve a decir el Hijo del Hombre. Los está preparando, les está hablando de que tienen que comer el pan del Mesías, en pocas palabras, ¿no? Que tienen que comer de ese pan, que tienen que trabajar para conocer de ese pan. Pues, fíjense cómo sí entendían, porque les dicen, ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? Habían reconocido que haciendo las obras de Dios tenían ese pan de vida, que iban a tener ese pan que permanece para siempre. ¿Sí están entendiendo? ¿Sí están viendo? Ujú. O sea, ellos sí comprendieron el mensaje. Ellos necesitaban tener esa relación con Dios para tener ese pan de vida. Dice Jesús, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. O sea, lo decíamos, para que tú recibas el Espíritu Santo, lo primero que tienes que hacer y conocer después la palabra, lo primero que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Una vez que tú crees en el Señor Jesucristo, entiendes todo el contexto de la historia de la Biblia. ¿Para qué eran las profecías? ¿Para qué eran los patriarcas? ¿Para qué era la señal del mundo? ¿Para qué? Sí me explicó, todas las profecías se concentran en esto que es el Mesías. Ellos le vuelven a preguntar, ¿y entonces tú qué señal haces para que nosotros te podamos creerme? Dice, pues que nuestros padres, las obras que hicieron para dar testimonio de que estaban guiados por Dios o dirigidos por Dios, dice, nos dieron pan que caía del cielo, que era el maná. Jesús les dice, sí, pero él dice, no les dio, bueno, leo el 32, dice, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Les estaba diciendo que él era el pan del cielo, y después dice, porque ya les había dicho esto, y entonces ellos dicen, bueno, ¿tú qué obras haces? Porque ellos, como testimonio, estuvo cayendo el pan del cielo durante 40 años, ¿no? Pero eso no es verdad, dice, el verdadero pan del cielo no era ese. El verdadero del pan de vida, el que da vida eterna soy yo. Y entonces, claro que apenas los está induciendo, ¿no? Apenas los está ministrando en este aspecto. Apenas les está aclarando esto. Dice el Señor, es el pan, y entonces dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Lo mismo que le había dicho a la samaritana, se lo voy a decir otra vez aquí. Sí, están viendo, o sea, dice, si creyeras, si escucharas al que te habla, o si creyeras en el que te habla, y le dice, pues no, nunca tendrás, el que te da, ¿qué le dice? El que te da agua de vida, algo así le dice a la samaritana, ¿no? Ya les dijo que el que cree en él va a ser, va a tener vida eterna, que el que en él cree él es el Hijo de Dios, que el que en él cree, eh, tomando de su carne, quiere decir que tomando el sacrificio que él vino a hacer al encarnarse, y tomando de su sangre la redención de pecados, el perdón de pecados, que entonces quien asume estas dos posiciones, estas dos situaciones las acepte, va a tener vida eterna. Yo soy el pan de vida del 35, ¿no? El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo, aunque me habéis visto, aunque ya me vieron, ya vieron las obras, ya están viendo milagros, están viendo que estoy multiplicando el pan y demás, dice, de todas maneras no creen, y todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Y después dice algo importante, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, él como el pan de Dios viene a hacer la voluntad de Dios, como yo decía, viene a sujetarse en carne para aceptar el sacrificio que él hizo, siendo sujeto, como decía la profecía de Isaías 53, ¿no? Y dice, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Está súper interesante, ¿no? O sea, el Señor Jesucristo ya les había dicho que Él era el pan de vida eterna y demás antes. Luego les dice que Él es el pan del cual está hablando, que da vida eterna. Y después les dice que son dados, a aquel que cree en Él es porque el Señor Dios se lo está dando, y que de todos los que Él le reciban, la obra que Él tiene que hacer es no perder a ninguno, que resucite en el día postrero. Ya les había dicho que Él era el pan de vida eterna
y después les está diciendo que todo el que crea en el Señor Jesucristo va a resucitar, como estaba profetizado. ¿Sí se acuerdan? Entonces, vuelve a hablar de esta parte, porque ellos, los judíos, ya sabían para entonces del arrebato, ya sabían que iban a estar, que existía un arrebato, y ellos lo llamaban, ay, lo habla en Daniel, la restauración de Israel, algo así dice, como, esa es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ellos estaban murmurando, pues, ¿qué no es este Jesús? Lo que yo les decía, ¿no? Que eran parte de las cosas que chocaban con lo de las profecías del Mesías, ¿no? Ellos decían, pues, si él es un hijo natural, estaba profetizado que él iba a nacer del Espíritu, que no iba a ser encarnado, que no iba a ser concebido por carne ni sangre humana, sino que iba a ser concebida por el Espíritu del Señor Jesucristo. Y dicen, pues ¿qué no es Jesús su papá? ¿Qué no es María su mamá? ¿Se me explicó? Esos son otro de los detalles por lo que no encajaban las cosas. Dice, ¿por qué murmuran entre ustedes? ¿No? Les dice el Señor Jesucristo. Les dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Aquel que nadie tiene fe en el Señor Jesucristo si no es enviado. Que chocaban entre la cultura judía, el conocimiento por un lado, y por otro lado, la fe en los hechos y la lógica de que si él estaba teniendo todos estos milagros y que cuando Juan le manda a preguntar, ¿eres tú el Mesías? Le dice, pues, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, ¿no? Entonces, dice, esas eran las obras que estaban profetizadas, que iba a ser el Mesías. Y entonces, dentro de todos estos milagros que estaban sucediendo, aparecía esto, ¿no? Y decían, por ahí no sé dónde lo leí, que muchos de esos milagros los podía hacer Satanás, pero lo único que no puede hacer Satanás es regresar a Resucitar. alguien de la muerte, resucitar. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, ¿no? O sea, todo aquel que sabía las situaciones básicas, sabía que el Señor Jesucristo tal vez podría ser el Mesías. No que alguno lo haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, lo cual yo daré por vida del mundo. El Señor venía con toda la conciencia de que iba a sacrificar su cuerpo, iba a padecer como el pan, iba a sujetarse en obediencia, iba a dar ejemplo de obediencia y demás, y eso es el pan que nosotros comemos en la Santa Cena. Es la representación de la Santa Cena. Aceptar el cuerpo, aceptar el sacrificio, aceptar la obediencia que tuvo el Señor Jesucristo para que nosotros pudiésemos ser salvos, esa es la representación en la Santa Cena. Por eso comemos el pan. ¿Ya vieron? Y la sangre es el perdón de pecados. Es porque sin la sangre no había perdón de pecados. Entonces aceptas el sacrificio y aceptas el perdón de tus pecados a través de la sangre de Jesucristo. Por eso es el vino. Y en parte lo dice antes, ¿no? Que el que tomase de su sangre, pues no tendrá sed jamás. Ok. Yo creo que ahí lo dejo. Ahí lo dejamos. Y seguimos en la siguiente clase, ¿les parece? Ok,